Gusto en saludarte. Nuevamente estamos contentos, agradecidos con Dios en este día miércoles por esta lección de este día. Así es que donde quiera que te encuentres, un saludo muy cordial y que la paz de Dios sea contigo en este día miércoles. Estamos contentos, disfrutando de la presencia de Dios. Donde quiera que te encuentres, un saludo muy cordial. Esperando que la bendición del Todopoderoso sea contigo. Hoy estamos para estudiar la lección número 6. Lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Importante porque tenemos que darnos cuenta cómo comienza el pecado. De no saber cómo comienza, imposiblemente podemos detectar cómo somos acechados en cada momento de nuestro día cotidiano que llevamos aquí en la tierra. Así es que un saludo para ti que estás ingresando al canal. Suscríbete, síguenos allí porque hay palabra de Dios, bendición para ti. Estábamos comentando por vía texto, el teléfono que aparece en pantalla. Si hay alguna pregunta, háznoslo saber y estamos dispuestos a contestarla. De paso, si estás sobre el canal, suscríbete allí, comparte el enlace. Si estás en la iglesia, bueno, Dios te bendiga. Estamos introduciendo todas estas lecciones que son eficaces para cada hijo de Dios. De lo básico, vamos profundizándonos en el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios. Si eres un amigo, sí, si eres un padre de familia, si eres un joven, bueno, la palabra llegó a tus manos, llegó a tu oído. Abre la palabra de Dios, sí, abre tu corazón y juntamente por el guía de la palabra de Dios vamos a estudiar esta lección número 6. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu infinita misericordia. En este momento pido una bendición especial para que en este estudio el Espíritu Santo sea nuestro guía. Bendice a cada suscriptor del canal, aquel hijo tuyo que está compartiendo esta lección. Sea tú bendiciéndolo, tanto al que comparte esta lección como aquel que estudia, aquel que abre su oído atentamente a tu palabra. Queremos encomendarnos en tus manos para que el Espíritu Santo sea el guiador de nuestra vida. Hoy más que nunca necesitamos de tu intervención divina en nuestra vida. Por favor, concédenos tu gracia, perdona nuestros pecados. Y en esta lección número 6 que podamos entender cuán difícil y cuán horroroso y pavoroso es el pecado. Por favor, queremos la victoria de parte tuya para cada hijo que está estudiando esta lección. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lección número 6. Si estás en la iglesia, si estás compartiendo en tu clase, si tienes un compañero, alguna amistad lejana geográficamente, ya sea en Sudamérica o Centroamérica o dentro de Estados Unidos, allí en México, bueno, comparte la lección que es para toda habla hispana, esperando que el Espíritu Santo pueda llegar a ti con poder y profundidad. La palabra de Dios es como una espada. Sí, cortante, sí, por ambos lados, de doble filo, penetra donde nadie puede llegar. Es decir, el Espíritu Santo llega y puede tocarte y te da el convencimiento de que te vuelvas del mal camino y que te busques la senda que Dios te ha marcado frente a ti y a tu caminar. La número 6 es una lección fascinante. ¿Por qué digo fascinante e importante? Tenemos que ver cómo el mal nos ataca. Sí, ¿y qué produce? ¿Cómo nos podemos comportar nosotros bajo el mundo que está tornándose cada vez más difícil? Sí, más la maldad está llegando. Bueno, el origen del mal. Vamos a la primera pregunta. ¿Recuerdas que el título de la lección de este día, miércoles a mediados de semana, dice lo que la Biblia enseña acerca del pecado? ¿Qué es pecado? ¿Dónde está involucrado el hombre para estar pecando? ¿Y dónde inició? Bueno, la pregunta número 1 dice, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? ¿Te has preguntado tú que estás allí iniciando el estudio? ¿Dónde comenzó el pecado? Y tú podrías decir, bueno, el pecado comenzó en el jardín del Edén, allá con la primer pareja, con Adán y Eva. Bueno, vamos a descubrirlo si es allí o en otro lugar. ¿Y cuándo comenzó? Bueno, para esto vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versos del 7 al 12.
acompáñame a la lectura bíblica que aparece en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, verso 7 al 12. Mira qué interesante lo que dice acá. Vamos a estudiarlo. Hubo una gran batalla en el cielo. Interesante. Se describe una batalla no en el Edén, no en el jardín del Edén, se describe en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. ¿Quién es Miguel? Vamos a ir estudiando parte así específica porque alguien pudiera decir, bueno, Miguel es un ángel, el más poderoso que está en las huestes angelicales, Miguel. Bueno, vamos a hacer un paréntesis así cortito de enseñanza para ti que estás aprendiendo de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se refleja, Miguel o Gabriel no es a un ángel poderoso, es más allá. Esa frase solamente se le da la asignatura para Jesucristo mi Salvador, el Redentor de tu vida y Redentor de mi vida. Es decir, Satanás, ¿por qué te digo lo siguiente? Bueno, voy a decir lo siguiente y dirás en el contexto que sigue. La lucha no fue en contra de los ángeles, porque eran criaturas y podrían ganarse la victoria. La lucha que se llevó en el cielo fue entre un ángel que entró el pecado contra la deidad, contra uno de la divinidad. Es decir, la lucha no fue entre ángel con ángel. La lucha fue entre Miguel, simbolizando a Jesús, mi Salvador, contra a este personaje que lo vamos a descubrir acá. Ve lo que dice el siguiente párrafo del texto. El dragón y sus ángeles combatieron, una lucha. Versículo 8. Pero esto no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, quien los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. Verso 12. Por eso, alegraos cielos y los que habitáis en ellos. Mira qué interesante. Alegraos cielos y los que habitáis en ellos, es decir, a las huestes angelicales. Alegraos. Tenemos la victoria, sí. Pero el versículo sigue diciendo, el versículo 12. Ay de la tierra, y está con signos de admiración. Es decir, hay un lamento. Ay de la tierra y el mar. ¿Por qué menciona ay de la tierra y el mar? ¿Recuerdas que el mar son naciones donde la población de personas es abundante? Es tierra donde aun cuando las zonas no son pobladas, allí llegó ay del mar y de la tierra. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Interesante. Ahora, la lección número 6 dice, ¿dónde comenzó el pecado? Interesante. Y pregunta número 1 dice, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? ¿Dónde comenzó? Bueno, el texto me está diciendo de Apocalipsis capítulo 12, verso 7 al 12, dice que la batalla se libró y se llevó a cabo ¿dónde? En el cielo. Así es que la respuesta es ¿dónde comenzó y cuándo comenzó el pecado? En el cielo, no en la tierra. El pecado comenzó en el cielo. Y tú podrás preguntarte, ¿cómo puede surgir que en una área, en una atmósfera perfecta, santa, hubo de introducirse el pecado? ¿Cómo surgió esto? Bueno, vamos a descubrirlo en la palabra de Dios. Pero la respuesta es, ¿dónde comenzó el pecado? En el cielo.
Como respuesta, el pecado, la palabra de Dios autoriza que comenzó en el cielo. Pregunta número 2. ¿En quién se originó el pecado? Interesante. Ahora vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 14 y 17. Mira qué interesante está este texto. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, 14 y 17. Mira cómo se describe. Ya vimos que el pecado comenzó en el cielo. Sí, una lucha total. Pero, ¿en quién inició? Si comenzó en el cielo no hay seres humanos. La creación son las huestes angelicales. Vamos a ver dónde comenzó el pecado, es en el cielo, pero ¿en quién se originó? Versículo 14 del capítulo 28 del libro de Ezequiel. ¿Recuerdas que Ezequiel es uno de los profetas profundos en conocimiento? ¿Cómo revela todo este drama del pecado? Versículo 14. Fuiste ungido, querubín grande y protector. Mira la introducción que hace. No fue cualquier ángel, no, fuiste ungido. O sea, es decir, el ungimiento estaba apartado, el ungido estaba allí. Este ángel había sido ungido, grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí andabas en medio de piedras de fuego. Andabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló maldad en ti. Verso 16. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Vamos a introducirnos en ciertas bases del texto, porque cuando nosotros hablamos del pecado, hablamos de lo más vil, hablamos del terror que acecha al ser humano. Pero en Apocalipsis vimos que el pecado comienza en el cielo. El profeta Ezequiel, en el capítulo 28, verso 14 al 17, la Biblia me está diciendo que el pecado nació dentro al corazón de un querubín protector. Era ungido por Dios, estaba en un lugar tan precioso, en el santo monte de Dios. Es decir, era el ángel protector de la presencia de Dios. Era el ángel con una jerarquía alta que estaba a la orden de la Trinidad. Si algo más cercano a la presencia de Dios, bueno, este era este querubín. Y el texto me está diciendo que fue ungido, fue puesto, andaba entre lo más bello de las piedras, no solamente de oro, entre todas las piedras costosas y hermosas, allí andaba. Y fue perfecto. Mira qué interesante. Es decir, la creación de Dios es perfecto. Dios lo creó perfecto hasta el día que se encontró maldad en él. El texto me da otra aclaración importante, porque recuerdas que la lección te va a dar un énfasis a ti, amigo que estás allí siguiéndonos en el estudio, y para ti que sos miembro de la iglesia, ponte a la disposición del Espíritu Santo. El texto me está diciendo que este ángel comercializaba. Sí, es decir, por él habían delegados. Este no solamente era el protector, sino que delegaba responsabilidades. Era el que estaba al frente de muchos huestes angelicales. El texto de Ezequiel dice, comercializabas, es decir, tú eras el puente para hacer muchos eventos en las huestes angelicales. Era el coordinador de muchos eventos de las huestes angelicales. Y por tu comercialización, sí, te enalteciste. Y aparte de eso, el texto me da a conocer que era perfecto, sí. Óyeme, pero ¿cómo
podemos entender cómo entró entre lo perfecto la imperfección. El texto sigue más diciendo y dice que era hermoso, acabado de hermosura. Bueno, vamos a decir lo siguiente. Tal vez nuestros ojos no han visto cosa semejante. Y te voy a dar una iniciativa grande. El mundo actual está dibujando a Satanás feo, sí, con cachos, vestido de rojo, con una lanza con su pico agudo y todo lo más feo, horrible y que da temor. Pero Satanás no es eso. Las cosas y las obras que hace son horribles, defectuosas, sí, y lo que tú le puedas llamar. Pero en sí la persona es acabado de hermosura, algo que nuestros ojos no han visto. Si tú ves a un hombre, sí, parecido, oye, acabado de hermosura, siempre tendrá su defecto. Sí, si tú ves a una dama, óyeme, tan perfecta, hermosa, sí, óyeme, no puedes pedir más, pero tiene su defecto, sí. Si tú comienzas a ver, va a haber un defecto. Pero dice que era acabado de hermosura, es decir, algo que nuestros ojos no han visto. Bueno, lo era este querubín protector. El asunto fue que se enalteció su corazón y comenzó el pecado. Mira, qué interesante es esto. Cuando nosotros llamamos pecado, el pecado es tan difícil de detectarlo que cualquiera puede estar en este ámbito del pecado, ¿sí? Y no darse cuenta. Y lo puede cubrir, enaltecerse, saber y pensar y sentirse que todo lo puede dominar y hacer mejor que otras personas. Y eso es pecado. Se sintió orgulloso. Te voy a ir a dar a conocer más allá. ¿En quién se originó el pecado? Es la respuesta, es la pregunta número 2. La respuesta es en el querubín protector. Mira qué interesante. Porque la pregunta número 2 dice, ¿en quién se originó el pecado? En un querubín protector. O sea, no fue ni siquiera en un ángel, fue en un querubín. Sí, en un querubín protector como respuesta. Ahora, vamos a ir acortando un poco al respecto. Pregunta número 3. El pecado en la tierra. Interesante. Ahora, ¿qué prueba de obediencia estableció Dios? Recordemos esto para que no nos perdamos el seguimiento. El pecado comienza en el cielo, en una atmósfera perfecta, con una creación perfecta, en un querubín protector. Interesante estudio. Ahora, recordemos que Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 14, dice la Biblia que en el cielo hubo libertad. El que los acusaba había sido desterrado, sacado fuera de los atrios celestiales. Pero recuerdas que estudiamos en la primera pregunta y en el primer texto que hay de la tierra con lamento. ¿Por qué? Porque había sido destronado este querubín que se halló orgullo, maldad, pecado en él y fue destronado a la tierra. Sí, a este planeta donde tú y yo estamos. Ahora, ¿qué pasó cuando fue destronado a la tierra? Miremos lo que dice el libro de Génesis capítulo 2, 15 y 17. Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis 2, 15 y 17. Mira qué interesante este texto que nos va a dar a conocer muchas cosas. Génesis 2, 15 y 17. La palabra de Dios dice: tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Interesante, estamos aprendiendo en esta lección. Alguien comentaba que el pecado fue tan grande que le trajo que hacer trabajo al humano. Voy a ponerlo de otra forma. Alguien comentaba y se decía de que el trabajo vino en consecuencia del pecado, y no es así. La Biblia lo autoriza que Dios le delegó responsabilidades y el trabajo estaba antes del pecado.
Es decir, el trabajo es sagrado, ¿sí? Bajo los parámetros. El hombre no iba a estar sin hacer nada, no, pero lo iba a hacer de una forma tan agradable, sin cansancio alguno. Pero el versículo sigue diciendo, el versículo 16. Fue puesto en el Edén, el versículo 15, para que lo cultivara y lo guardara. Mira responsabilidad, que lo cultivara y lo guardara. Verso 16. Y Dios, el Señor, mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Mira la enseñanza. Después que Dios le dice a la primer pareja: ve, cultiva la tierra, guarda la tierra. Dios le dice, versículo 17, puedes comer. Versículo 16, puedes comer de todo árbol. Mira, del huerto. Verso 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Ahora, el verso 17 dice: el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿A cómo se le llama esta acción? Cuando te dicen algo, no lo hagas, y tú lo haces, ¿qué es? Desobediencia. Mira qué interesante. Ahora, vamos a la lección, porque la pregunta dice, y es bien importante esta pregunta, porque la pregunta número 3 dice: ¿qué prueba de obediencia estableció Dios? Cuando ya el pecado estaba aquí en la tierra, porque Satanás fue arrojado a la tierra, ¿qué prueba de obediencia pidió Dios a la primer pareja? Interesante. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque en veces nosotros queremos y pensamos que el actuar con nuestras cosas podemos ganar la salvación. Si este es el caso para ti, voy a dejarlo a lo descubierto por la palabra de Dios escrita. Sí. No te has encontrado tú, y tengo que decirlo porque la palabra de Dios lo autoriza, no te has encontrado tú con personas que pretenden ser de una secta religiosa, pero solamente pretenden ser, ¿sí? Pero el día que se abre el templo para adorar a Dios no están. Pero cuando se trata de una ayuda, están dispuestos a hacerla y dan miles de dólares, dan millones de dólares. Sí, la plata, lo que tú le llames, la moneda que existe en tu país. Porque piensan que con esa davosidad, generosidad que tienen, pueden obtener la salvación. Pero Dios no está pidiendo acciones demostrativas para ganar la salvación, no. Dios solamente pide obediencia. Mira que en Génesis capítulo 2, Dios le dijo a Adán: puedes comer de todo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que de él comas, ciertamente vas a morir. Dios no le pidió: oh, mira, si cultivas el 100% la tierra, vas a estar bien conmigo. Si vienes cada mañana a mi presencia, vas a estar bien conmigo. No le pidió eso. Solamente le pidió obediencia a la palabra de Dios. Le dijo: no comas. Y ahí estaba la conexión de Dios. Y tú dirías: bueno, eso fue lo que se le pidió a él. Bueno, pero es lo mismo que se nos pide a nosotros: obediencia. Óyeme. Y cuando la pareja comió, desobedeció. Entonces, la pregunta número 3 dice: ¿qué prueba de obediencia estableció Dios? No comer del árbol del fruto del bien y del mal, como respuesta. Ahora,
¿En qué consistió el primer pecado? ¿En qué consistió el primer pecado? Porque tuvo que haber un primer pecado del ser humano aquí en la tierra. ¿En qué consistió? Bueno, para eso vamos al libro de Génesis, capítulo 3, del 1 al 6. Mira, Génesis 3, del 1, esto es interesante este estudio, al 6. Verso 1. La serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo, de ningún árbol del huerto podéis comer. Pregunta para ti, ¿esto es lo que dijo Dios? No, Dios dijo, de todo árbol pueden comer, menos de uno. Pero ahora, si tú no te detienes, vas a ver que la conversación está un poquito confusa, confundida. ¿Por qué? Porque la verdad sigue, pero la mentira se apega tanto que si tú no te detienes, la vas a ver parecida. Voy a decir lo siguiente. ¿Recuerdas que Dios le dijo a la primer pareja, de todo árbol puedes comer, menos de uno? ¿Ok? Pero el versículo 1 del capítulo 3 dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Y esta serpiente dijo a la mujer: así que Dios os dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. Verso 2, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Yo siento decirte lo siguiente: nosotros como seres humanos padecemos de algo que le aumentamos, le añadimos a la palabra de Dios y no hay que añadirle. En cualquier conversación le vamos exagerando un poquito, le vamos exagerando y exagerando hasta que estamos en problemas. ¿Sabes qué? La mujer aquí dice algo que no lo dijo Dios. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Hasta ahí es realidad. Pero el versículo 3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comáis de él. Hasta ahí está bien. Pero lo que le añade esta conversación: ni lo toquéis para que no muráis. Dios no dijo no lo toquéis. No. Si comes. Interesante. Ahora, versículo 4. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriráis, sino que Dios sabe que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió. Y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Óyeme, es decir, y voy a decir algo aquí, un contenido bastante importante para ti. Sin antes te voy a dar la respuesta para dialogar un poco. ¿En qué consistió el primer pecado? En comer del fruto prohibido. Sí, porque Dios fue explícito y le dijo: no comáis del fruto de este árbol. Y la pregunta dice: ¿en qué consistió el primer pecado? En comer de este fruto que Dios había dicho no comáis, como respuesta. ¿Sabes qué? Voy a decir dos puntos importantes que te van a ayudar a ti en el camino de la santificación. ¿Por qué sostener una conversación cuando sus principios no son verdaderos? Interesante. Este es un consejo muy especial. Para ti, caballero que estás allí, que eres esposo de un matrimonio, ¿sí? Para ti, dama, que eres la esposa de un esposo, ¿por qué sostener conversación con una persona que tú sabes que sus intenciones no son limpias?
transparentes, de respeto. ¿Por qué sostener esa conversación? ¿Sabes qué? Voy a hacerte un poquito de historia para que podamos entender. El primer matrimonio, Adán y Eva, no se separaron. Pero en este momento la Biblia registra de que no estaba Adán con ella. Es decir, Satanás busca la oportunidad de encontrar solamente a Eva. Ve el momento exacto, no sé, no está registrado en la Biblia, pero parece ser que en ese momento, voy a decir mi imaginación, no está escrito, pero parece ser que Adán se quedó apodando un arbusto, un árbol por allí, mientras que Eva salió y se separó un poquito de su esposo. Y aprovechó Satanás introducirse en la serpiente, en un animal, el más hermoso de la creación que habilla, el más astuto, como lo declara el libro de Génesis capítulo 3, y comenzó a hablar. Y claro, Eva, en ver que nunca había visto un animal hablando, se sorprendió. Más el animal más hermoso. Y ahora tú dirás, bueno, ¿hay referencias que la serpiente era el más hermoso? Sí, porque ahora todos le tenemos pavor después del pecado, porque por la maldición Dios le dijo, te arrastrarás y tu alimento será polvo. Pero antes del pecado, antes de que Dios le diera este castigo a esta serpiente, la serpiente tenía alas, volaba, se ponía en los árboles y cuando el sol salía sus alas daban diferentes brillos de colores. O sea, era el animal más hermoso que podía existir. La respuesta es a esto. ¿Por qué consistió en sostener esta conversación Eva con la serpiente? Interesante. Si ya sabía explícitamente lo que Dios había dicho. Bueno, te dejo para que sigamos el proceso del estudio. La pregunta número 5. Significado y efectos del pecado. Significado, efectos del pecado. Es decir, el pecado hace efecto grande. Y mira, para esto vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan, un poquito, está antes de Apocalipsis. Primera de Juan, mira qué interesante. 3:4. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión a la ley. Interesante. Ahora, y tú me dirás, bueno, estamos hablando del origen del pecado. Pero voy a decir lo siguiente para que podamos entender. Dice el texto, todo el que comete pecado quebranta la ley, porque toda la obediencia del Hijo de Dios está involucrado dentro de los parámetros de los 10 mandamientos. No hay fuera de ella. Bueno, si tú nos sigues en el canal, vas a ver una de las presentaciones en la iglesia que yo hago, en la iglesia que Dios me permite estar, y es que nuestra obediencia está en torno dentro del círculo de los 10 mandamientos. El Hijo de Dios está dentro de ese cerco protector. Los mandamientos de Dios son el carácter de Dios, sí, visible y patente para cada hijo de Dios aquí. Es el cerco protector y tú y yo nos encontramos dentro. Es decir, cuando hay desobediencia, nosotros estamos quebrando, estamos haciendo, diría yo, una abertura a la línea y protección de los 10 mandamientos de Dios. Mira qué interesante. Es por eso que el amado apóstol Juan dice, todo el que comete pecado quebranta la ley, porque el pecado es transgresión a la ley. Interesante es esto. Ahora, voy a decir lo siguiente porque cuando estamos en esa lección, la pregunta surge. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Infringir la ley como respuesta o quebrantar la ley. Interesante. Y tú me dirás ahora, bueno, es que yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia.
Ajá. Bueno, aquí te va la respuesta con respecto a esto. No estamos estudiando el tema de la gracia y de la ley, pero el texto da a conocer que todo aquel que quebranta, sí, todo aquel que comete pecado quebranta la ley. ¿Por qué? Mira, dentro de los 10 mandamientos dice, sí, amarás al Señor, sí, solamente a Dios, no a otros dioses. ¿Quién ocupa tu lugar primero? Bueno, debe ser Dios. Y si no es Dios, ya hay pecado. Si es tu trabajo, si es tu familia, todo lo que te da un tropiezo y obstáculo para no adorar a Dios, se convierte en Dios. No debes de darle homenaje a algo que no sea Dios. Y si tú lo haces, estás quebrantando la ley y es pecado, porque Dios dice, yo no estoy de acuerdo con eso. No tomar el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Y la conversación de Dios, mira, el nombre de Dios es tan sagrado que va a pedir cuenta cuando las personas no consagradas a Dios meten su nombre tan poderoso en conversaciones ilícitas. Segundo, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Ah, pero tú dices, bueno, es que yo tengo tiempo el día jueves voy a guardarlo. Pero eso es lo que Dios no está diciendo. Dios es específico, dice sábado. No está diciendo domingo, lunes o martes, no. Y tú podrás decir, bueno, es que yo guardo el día en memoria de la resurrección, sí, pero eso no equivale a que Dios haya bendecido y haya apartado ese día en adoración a Dios y consagración. No, Dios bendijo solamente un día. Y el hecho de que Jesús haya nacido el domingo, el primer día de la semana, no significa que Jesús haya dicho, bueno, ahora ya no es el sábado, ahora es el domingo. En ningún texto de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vas a encontrar una referencia bíblica de que Jesús cambió el día de adoración, el día que Jesús había bendecido en la creación. Para más confirmación te doy un énfasis, un paréntesis así. En Lucas capítulo 23, verso 56, da a conocer de que la madre de Jesús, después que Jesús había muerto, nuestra queridiza, ¿sí?, esa madre, ese vaso frágil de tanto amor y cariño que Dios utilizó para su hijo, guardó el sábado conforme al mandamiento. Y ya en Lucas capítulo 24, verso 1, dice que el primer día de la semana Jesús resucitó. ¿Cómo lo puedes comprobar en Mateo capítulo 28? Sí, verso 1. Lo puedes encontrar de igual forma. Interesante. Ahora, si estamos tocando el quebrantamiento de la ley cuando nosotros pecamos, son cosas que están dentro de la obediencia de nosotros. Adorar a Dios, reverenciar a Dios, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el día. Y tú dirás, bueno, pero ¿para qué Dios quiere un día? Óyeme. Estaba conversando con cierto amigo y yo le decía, ¿sabes que los socios que ahora se dan en la tierra, el 50 y 50, si tú quieres ser socio a un negocio, bueno, 50-50, pero el socio más diría yo, que nunca he visto otro como mi Dios y Creador, es que Él solamente dice, te quedan 6 días para ti y yo solamente necesito 1. Óyeme, esto es espectacular. Dios solamente pide 1. ¿Y por qué no pidió 2 o 3? Es que Dios te ama. Y Él dejó ese día por 2 razones, para que tú reconozcas que Él es el dueño de tu vida y creador del universo, el que te protege, te salva, y también como puede cuidarte tu vida física, mental, espiritual y emocional. Dentro de esos parámetros del quebrantamiento de la ley también existe no levantar falso testimonio, honrar a nuestros padres, no robar, no cometer adulterio, sí, no hablar falso testimonio con nuestro prójimo. Es decir, la pregunta dice aquí, ¿qué es pecado? Quebrantar o infringir la ley de Dios. Y para ti, si no crees la ley de Dios, bueno, si quieres adorar a Dios tienes que creer la ley.
Cuando yo hablo de la ley, estoy hablando de toda la palabra de Dios, de la Santa Biblia, de los 10 mandamientos. No estoy hablando de la ley ceremonial, sí, del holocausto, no. Ya esa tuvo su cumplimiento. Fue eficacia, fue importante porque reflejaba a Jesús viniendo a morir por cada uno de los hombres, tanto de los que existieron como de los que estamos ahora. El sacrificio de Jesús. Pero yo no estoy hablando de la ley ceremonial. Estoy hablando de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, de aquella que nos afecta a nosotros. Mira, ¿a quién de nosotros le va a gustar que te roben? A nadie. Bueno, están los 10 mandamientos. ¿A quién le va a gustar dentro del matrimonio que haya tercera persona? A nadie. Bueno, está dentro de los 10 mandamientos. No cometer adulterio, no codiciar. Óyeme, esto es, mira, qué interesante es esto. ¿Qué es pecado? Quebrantar la ley de Dios. Y como pregunta número 6, ¿a quién se somete el pecador? ¿A quién se somete el pecador? ¿San Juan o 1 Juan 3:8? Vamos a 1 Juan 3:8. Mira lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. 1 Juan 3:8. ¿A quién se somete el pecador? En cambio, 1 Juan 3:8. En cambio, el que practica el pecado es del diablo. Mira, razón tan profunda y fuerte. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto se manifestó el Hijo de Dios, para desechar o deshacer las obras del diablo. Es decir, el pecador está sometido, está esclavizado y pertenece a Satanás, es del diablo. La palabra de Dios así lo declara. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Mira, qué noticia tan importante para ti en este día, miércoles. Cuando nosotros estábamos hundidos en el pecado, no había provisión alguna, apareció Jesús en sacrificio para rescatarme a mí del pecado. Y aquí el texto dice, ¿a quién se somete el pecador? El pecador está sometido al diablo. Pero para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Mira qué interesante es esto. Deshace. Es decir, cuando el pecador está pecando, está sometido al dueño o al patrón de ese reino. Pero yo quiero, hermano, amigo que me estás escuchando, que en este día tú le puedas decir a Dios gracias porque conozco la verdad, conozco los principios en tu palabra. Y como pregunta última, número 7, ¿cuál es el resultado del pecado? Romanos 6:23. ¿Cuál es el resultado del pecado? Ve a Romanos capítulo 6, verso 23, un texto que posiblemente lo sabes de memoria. Porque la paga del pecado es muerte. Óyeme bien, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna. Óyeme, agradezco a Dios por este texto maravilloso. Es decir, ¿cuál es el resultado del pecado? La muerte. Y suena bastante difícil, pero es realidad. Todo el resultado y el final de una vida pecaminosa es la muerte. La muerte. Ahora, vamos a hacer un análisis con respecto a esta lección número 6, lo que la Biblia enseña acerca del pecado. El origen del mal, vimos que en dónde y cuándo comenzó el pecado. Apocalipsis declara que comenzó en el cielo. ¿En quién se originó el pecado? En el querubín protector. Recuerda que estoy dando la pregunta y la respuesta. Ya el pecado en la tierra, ¿qué prueba de obediencia estableció Dios? Mira, ¿qué prueba de obediencia estableció Dios? Fue que solamente no comer, como símbolo de obediencia. Eso es. Ahora,
¿En qué consistió el primer pecado? En comer. Sí, en comer lo que Dios había dicho no comáis. Y te voy a dar una referencia aquí importante. El pecado entra por muchos, diría yo, ventanas de nuestro ser, como lo es el gusto, como son los alimentos. Sí, entra. Segundo, ¿a quién se somete el pecador? A Satanás, al diablo. También vimos que es pecado, es quebrantamiento de la ley de Dios, de la protección de Dios. ¿Y cuál es el resultado del pecado? La muerte. Ahora, ¿qué debo hacer con respecto al pecado? Bueno, Santiago capítulo 4, verso 7 dice, resistir a Satanás y en el nombre de Dios. Mira, qué interesante, podemos resistir a Satanás en el nombre de Dios, ser fuertes. Romanos 6, 12, no transgredir o no transigir con el pecado. Es decir, no podemos comercializar, no podemos andar con el pecado. Y Romanos 8:37, como lo dice Filipenses 4:13, vencer con la ayuda de Jesús. Mi resolución, procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. ¿Quieres hacer esa resolución con Dios? Procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. Bueno, no pongas a limpiarte, porque tú y yo no podemos. Lo podemos con la ayuda de Dios, sí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta lección. Gracias, querido Padre, porque nos das a conocer que solamente con tu voluntad, con tu ayuda, nosotros podemos obtener el poder sobre el pecado. Y es por eso que hoy nos sometemos a ti. Danos la victoria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones.